La figura de Heinrich Himmler se alzó como una de las más oscuras del siglo XX, no por discursos ardientes ni por un carisma que atrajera multitudes, sino por la precisión con la que transformó la burocracia en un instrumento de exterminio. Mientras otros jerarcas nazis buscaban brillar con gestos y palabras, él operaba en silencio, creando una estructura que convertía cada registro, cada expediente y cada orden escrita en parte de un engranaje de muerte. Su obsesión por el control lo llevó a diseñar redes policiales que abarcaban desde la vigilancia cotidiana hasta la eliminación sistemática de quienes eran considerados enemigos del régimen, con una eficacia que escondía lo atroz bajo cifras, calendarios y términos técnicos. Detrás de una apariencia gris y una vida privada sin ostentación, dirigió uno de los sistemas de represión más amplios y meticulosos de la historia, capaz de transformar territorios enteros en laboratorios de terror planificado. ¿Cómo fue su final en medio del colapso del Reich, que él mismo ayudó a sostener hasta el último momento? El ascenso del orden implacable, Alemania antes del nuevo amo. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó sujeta a condiciones impuestas que alteraron por completo su situación política, territorial y económica. En medio de ese panorama, las autoridades que intentaban mantener cierto orden se enfrentaban a una población descontenta, y muchas decisiones parecían insuficientes para detener el malestar que crecía en las calles. Las promesas de reconstrucción chocaban con la realidad diaria, donde cada familia sentía el peso de una derrota que no todos aceptaban como justa. Ese desacuerdo silencioso no solo se expresaba en los diarios, también se manifestaba en grupos que rechazaban cualquier intento de colaboración con las potencias vencedoras. En medio de ese escenario, comenzaron a surgir discursos que hablaban de traición, de decadencia interna y de la necesidad de recuperar el control desde adentro. Nadie hablaba aún de una nueva guerra, pero las palabras que circulaban con fuerza entre los más jóvenes ya apuntaban hacia un cambio profundo. Las instituciones intentaban contener las tensiones sin alterar la frágil estructura que aún sostenía la vida política del país. Al mismo tiempo, en pueblos pequeños y ciudades industriales, algunas agrupaciones nuevas ganaban fuerza con rapidez. Aunque muchas no pasaban de simples reuniones o boletines impresos, otras comenzaban a llamar la atención por la firmeza con la que desafiaban el orden legal. El poder militar había sido reducido por los tratados, pero algunos oficiales retirados seguían siendo figuras respetadas entre sectores que no ocultaban su nostalgia por los años anteriores. Las calles se llenaban de carteles, de reuniones improvisadas y de símbolos que retomaban viejos emblemas bajo un nuevo discurso. Ese impulso se alimentaba de la frustración, pero también de una visión que empezaba a tomar forma en determinados círculos donde se hablaba de unidad, de fuerza interna y de identidad colectiva. Durante la década siguiente, la inestabilidad fue constante. Ninguna coalición lograba mantenerse firme por mucho tiempo, y cada nuevo intento de gobierno parecía más débil que el anterior. Las tensiones sociales crecían, no solo por la falta de trabajo o el aumento de los precios, sino también por los enfrentamientos que estallaban en los márgenes del sistema. Grupos con ideologías opuestas se enfrentaban en las calles mientras las instituciones intentaban conservar una apariencia de normalidad. La estructura que quedaba del antiguo orden trataba de adaptarse sin perder sus privilegios, y muchos buscaban refugio en discursos que ofrecían una dirección clara, sin ambigüedades ni concesiones. Las ideas circulaban con fuerza, a veces disfrazadas de propuestas económicas, otras como llamados al deber colectivo. Las nuevas generaciones crecían con esa tensión presente en cada rincón, y la posibilidad de una transformación radical ya no parecía lejana. Los años pasaban y el lenguaje político se endurecía. Las alianzas cambiaban con rapidez, las acusaciones cruzadas eran constantes y las decisiones que se tomaban en los espacios de poder respondían más al temor que a un plan. Mientras tanto, algunas agrupaciones que hasta entonces eran marginales empezaban a aparecer en los periódicos y en las radios. Su presencia se volvía más visible y sus dirigentes empezaban a ocupar espacios que antes les eran negados. La atención se desplazaba hacia figuras que hablaban de restauración, de orden, de dirección firme. Ese tipo de mensajes se propagaban con facilidad entre quienes ya no creían en los mecanismos existentes. Poco a poco, algunos nombres ganaban seguidores y comenzaban a ser escuchados por quienes tenían influencia. Las propuestas eran simples, repetitivas y sin fisuras.
No apelaban al consenso, sino a la imposición de una visión única sobre cómo debía organizarse la vida dentro del país. En medio de esa transformación, las instituciones tradicionales seguían debilitándose. Las reglas que sostenían la vida política eran modificadas para dar lugar a un nuevo tipo de autoridad. Algunos aceptaban esos cambios sin resistencia, otros los justificaban por conveniencia o temor. La estructura legal se ajustaba para permitir formas de control más directas, mientras las voces críticas eran desplazadas sin necesidad de grandes gestos. En ese entorno, las decisiones ya no se tomaban por consenso, sino por instrucciones que descendían con rapidez y se aplicaban sin discusión. La idea de obediencia comenzaba a ocupar el lugar que antes correspondía al debate. Las estructuras que quedaban del orden anterior eran absorbidas por una lógica que rechazaba cualquier forma de oposición. Los espacios públicos cambiaban, los símbolos se adaptaban, las normas se unificaban. Ya no se trataba de convencer, sino de imponer sin alternativas. Desde ese momento, las fronteras dejaron de ser simples límites territoriales. Las autoridades se concentraron en dar forma a un proyecto que extendiera su control más allá de lo que estaba establecido. Se hablaba de espacio, de expansión, de reordenamiento. Las conversaciones diplomáticas eran reemplazadas por decisiones unilaterales. Algunos países intentaban advertir lo que se avecinaba, pero sus advertencias no encontraban eco. Las acciones no eran disimuladas, eran progresivas. Con cada movimiento, la reacción internacional se volvía más débil. La posibilidad de un conflicto mayor ya no parecía improbable, pero muchos insistían en evitarlo a toda costa. En ese entorno, los discursos internos se radicalizaban aún más. Ya no se trataba solo de dirigir el país, sino de proyectar un modelo hacia afuera, de modificar el mapa, de desplazar a quienes no encajaban. Con el paso del tiempo, las decisiones se volvieron más agresivas. Se firmaban pactos, se trazaban líneas, se organizaban intervenciones que en otro contexto hubieran sido impensables. Las imágenes que antes estaban restringidas a ciertos sectores se volvieron comunes en periódicos, escuelas y calles. La estructura se reforzaba, no con nuevas ideas, sino con la aplicación rigurosa de lo ya establecido. Las leyes se adaptaban para facilitar ciertas medidas, y los cargos clave eran ocupados por personas elegidas por su disposición a ejecutar sin cuestionar. En las reuniones más cerradas se discutían planes que ya no consideraban alternativas. En ese contexto, no era el nombre de un individuo lo que destacaba, sino una lógica entera que ya no necesitaba justificaciones. El poder se volvía anónimo, operativo, centrado en la eficacia. Los equilibrios anteriores quedaban atrás, reemplazados por una cadena de decisiones verticales que avanzaba sin pausa. ¿Quién había conseguido instalar esa nueva forma de control sin ruido, sin discursos, solo con la fuerza de una maquinaria que parecía funcionar sola? Himmler nació en Múnich a comienzos del siglo XX, en un hogar donde la obediencia y la corrección eran más que normas. Eran pilares que definían el comportamiento diario, y desde sus primeros años absorbió una idea muy clara de lo que significaba estar bien educado, respetar la jerarquía y mantenerse en control de uno mismo, donde el honor de la familia y la imagen pública no eran negociables. Su padre, quien había sido tutor del futuro rey de Baviera, mantenía un comportamiento severo, exigente, atento al más mínimo detalle, lo que se traducía en una vida cotidiana marcada por los rituales, el estudio constante, el rezo meticuloso y la vigilancia permanente sobre los actos y pensamientos de sus hijos. Dentro de ese ambiente de disciplina, Himmler creció rodeado de símbolos católicos, imágenes de santos, reglas estrictas de comportamiento, respeto por las autoridades y un rechazo implícito hacia cualquier forma de debilidad o desviación moral, lo que marcaría su carácter para siempre. A medida que crecía, Heinrich desarrolló una obsesión con el orden, la limpieza y la corrección, no solo en el plano físico, sino también en lo espiritual y lo racial. Desde muy joven, llevaba un diario donde anotaba con meticulosidad no solo lo que hacía, sino también lo que pensaba sobre su entorno, lo que deseaba cambiar de sí mismo, las metas que debía cumplir para ser más fuerte, más puro, más digno de respeto. Esas anotaciones muestran una mentalidad rígida, con una autoexigencia casi enfermiza y un sentido de culpa permanente por no alcanzar sus propios estándares.
Censuraba sus pensamientos impuros, criticaba sus propias emociones y elaboraba planes para dominar su cuerpo y sus deseos con la misma frialdad con la que se ordenaba cumplir una rutina de ejercicios o de estudio. La religión católica, lejos de ser una experiencia espiritual cálida, funcionaba en su mente como un código de disciplina que le recordaba su deber de someterse a un ideal de perfección que nunca parecía alcanzar del todo. En los años de la adolescencia, Himmler empezó a manifestar un interés por los temas de raza, pureza y sacrificio. No se trataba solo de un joven curioso por la historia o por las culturas antiguas, sino de alguien que ya desde muy temprano filtraba todo a través de una mirada jerárquica, excluyente y basada en la superioridad de lo alemán frente a lo extranjero, lo sano frente a lo enfermo, lo moral frente a lo desviado. No hay en sus escritos ninguna expresión de duda, de juego o de exploración abierta. Todo lo que aparecía fuera del marco de su moral personal era percibido como una amenaza, una impureza o una debilidad. Leía sobre la guerra, sobre las campañas militares del pasado, sobre los mártires religiosos, sobre los caballeros que defendían ideales inquebrantables, y se sentía atraído por esas figuras que se sacrificaban en nombre de una causa superior, donde la muerte era una forma de redención, y la violencia, si estaba justificada por un ideal, no era un crimen, sino una expresión de valor. En el entorno familiar se respiraba una admiración por lo tradicional, por lo aristocrático, por lo nacionalista, y aunque su padre no se declaraba antisemita, sí compartía muchas ideas sobre la necesidad de conservar las raíces alemanas, la unidad del pueblo y la defensa de las costumbres frente a lo que venía de fuera. Esa atmósfera influyó de manera directa en Himmler, quien con los años fue incorporando ideas más radicales sobre la raza, la sangre y la nación. En su juventud ya mostraba una visión deformada sobre la mujer, a la que veía como un ser que debía ser puro, reservado, obediente y moralmente intachable. En sus diarios no hay rastros de un deseo amoroso libre o espontáneo, sino la expectativa de encontrar una compañera que encaje en su esquema de pureza, fidelidad y maternidad funcional al proyecto nacional. Al mismo tiempo, esa represión emocional coincidía con sus dificultades sexuales, las cuales reconocía en sus escritos con una mezcla de vergüenza, frustración y determinación por corregirse mediante el autocontrol. Esa impotencia no era solo física, era también una incapacidad para conectar con lo humano desde un lugar de vulnerabilidad o afecto. Al llegar a la universidad, Himmler comenzó a estudiar agronomía, aunque sus verdaderos intereses seguían centrados en lo ideológico, en lo espiritual, en lo racial. Mientras asistía a clases, pasaba horas escribiendo sobre el destino del pueblo alemán, la necesidad de regenerar la nación, la lucha contra la decadencia moral y el deber de los jóvenes como él de convertirse en una nueva élite que guíe al país hacia la restauración de sus valores perdidos. En esos años no formaba aún parte de ningún partido político, pero ya estaba en contacto con grupos estudiantiles nacionalistas y paramilitares que rechazaban la República de Weimar, despreciaban el parlamentarismo y soñaban con un renacimiento del espíritu germano. Esas organizaciones, muchas veces pequeñas, con tintes esotéricos o caballerescos, ofrecían a Himmler un espacio donde podía proyectar su identidad obsesiva en un marco de acción concreta, donde podía canalizar sus frustraciones personales en discursos sobre la pureza racial, el honor nacional y la necesidad de sacrificio. Fue también en ese periodo cuando se fue acercando a círculos marcadamente antisemitas, no de forma marginal o casual, sino como parte de una búsqueda consciente de pertenencia, de reafirmación ideológica, de coherencia con sus propias creencias sobre el orden y la limpieza, ahora aplicadas al cuerpo colectivo del pueblo alemán. Empezó a leer textos que culpaban a los judíos de la decadencia moral, del colapso económico, de la derrota militar y del supuesto desmoronamiento espiritual de Alemania. Y en lugar de cuestionar esas ideas, las incorporó como verdades que confirmaban lo que él ya sentía, que había una corrupción interna que debía ser purgada, que existía un enemigo infiltrado que debía ser eliminado y que el futuro solo era posible si se restauraba la integridad del cuerpo nacional. En ese mismo tiempo, la figura del mártir adquirió para él un nuevo significado. Ya no era solo el soldado o el santo, sino también el líder dispuesto a todo por purificar a su pueblo, incluso si eso implicaba destruir. En su vida universitaria no brilló académicamente,
Tampoco se destacó por su carisma o su capacidad de liderazgo directo. Era más bien retraído, meticuloso, obsesionado con sus rutinas y extremadamente reservado. Aún así, mantenía una vida interior intensamente activa, donde cada fracaso, cada error, cada deseo reprimido alimentaba un proyecto ideológico cada vez más cerrado, más excluyente, más radical. En su entorno ya se lo veía como alguien obsesionado, excesivamente rígido, pero dentro de ciertos grupos nacionalistas era precisamente esa intransigencia lo que lo volvía interesante. No era un intelectual, pero sí un creyente absoluto, no era un agitador público, pero sí un discípulo fanático de ideas que comenzaban a circular con más fuerza en los márgenes del nuevo nacionalismo. Mientras muchos jóvenes se distraían con la política pasajera, él seguía escribiendo sobre el destino racial, la identidad germana, la necesidad de pureza y la construcción de un orden nuevo, y aunque nunca llegó a ocupar un lugar central entre sus pares, ya mostraba una entrega total a esos principios que lo alejaba del resto, marcando un camino cada vez más rígido, en el que el culto a la disciplina y la obediencia empezaba a tomar forma como único modelo posible. Entre sus pensamientos más repetidos se encontraba la idea de que la grandeza de una nación no podía depender de discursos democráticos, elecciones abiertas o acuerdos entre partidos, sino de una voluntad fuerte encarnada por individuos que tuvieran una pureza interna y una visión moral inflexible. Esa creencia no surgía de lecturas filosóficas complejas, sino de su entorno inmediato, de las ideas que circulaban entre militares retirados, profesores conservadores y estudiantes decepcionados con el estado del país. En ese caldo de cultivo fue desarrollando una visión maniquea donde el caos y la decadencia solo podían combatirse con orden, disciplina y limpieza étnica, aunque en ese momento todavía no se atreviera a exponerlo con toda claridad. Aún así, en sus escritos ya se apreciaban elementos que luego formarían parte central de su pensamiento: el culto a la obediencia, la obsesión por la sangre y el desprecio por todo lo que considerara débil o impuro. Otro aspecto clave de esta etapa fue su estrecha relación con su hermano Gebhard, quien, a diferencia de él, sí logró destacar en lo académico y establecerse como una figura pública con una carrera respetable. Esa comparación constante lo afectaba profundamente, al sentirse opacado y menos exitoso dentro del entorno familiar que valoraba la excelencia, la presencia firme y el reconocimiento externo. A pesar de que mantenían una relación cercana, Heinrich vivía con la sensación de que debía demostrar algo, de que tenía que lograr una misión distinta, más trascendental, aunque aún no supiera cómo ni cuándo. Esa necesidad de destacar sin contar con herramientas sociales o políticas claras reforzó su tendencia al aislamiento, pero también lo empujó a fantasear con proyectos grandiosos donde él, desde una posición oculta, podría convertirse en el arquitecto de una transformación profunda. En paralelo, Himmler empezó a interesarse de forma más activa por los movimientos paramilitares y organizaciones juveniles de orientación nacionalista. Aunque su participación no fue destacada, sí mantuvo contactos constantes con grupos que promovían la restauración del honor alemán, el rechazo a los tratados internacionales y la lucha contra todo lo que consideraban traición interna. Asistía a desfiles, escuchaba discursos exaltados y comenzaba a admirar a figuras que hablaban con firmeza sobre la necesidad de expulsar a los elementos considerados ajenos al cuerpo de la nación. Su visión sobre los judíos también evolucionó en ese periodo, pasando de una desconfianza heredada del ambiente familiar a una convicción más elaborada donde los identificaba como enemigos orgánicos del orden, la moral y la raza. Aunque todavía no lo expresara públicamente con violencia, sus escritos ya mostraban una construcción mental, donde el antisemitismo no era una opinión, sino una certeza. El burócrata del horror, primeros pasos en las SS. En el año 1930, Himmler ya tenía una posición estable en el aparato del partido y se encontraba completamente absorbido por sus tareas dentro de las filas nacionalistas. A pesar de seguir siendo un hombre discreto dentro del panorama público, estaba convencido de que su labor administrativa y su fidelidad absoluta lo hacían indispensable. Su estilo de liderazgo, meticuloso y centrado en los detalles más pequeños, comenzó a tomar forma justo cuando se le dio el control real sobre una organización que, hasta entonces, no tenía más que peso simbólico: las SS. Ese mismo año, el grupo de las SS era aún una fracción menor dentro del movimiento, sin funciones claras ni estructura sólida.
Estaban subordinadas formalmente a las SA y no contaban con autonomía real, lo que frustraba a Himmler, quien ya vislumbraba otro propósito para esa unidad. Su idea era convertirla en un núcleo cerrado, cuidadosamente seleccionado, donde cada miembro representara una mezcla específica de obediencia, apariencia física y predisposición ideológica. En sus palabras y escritos ya asomaban los primeros esbozos de lo que más adelante definiría como un grupo racialmente especial que se mantendría separado del resto del pueblo. A medida que las SA crecían descontroladamente, Himmler insistía en que las SS no podían replicar ese modelo de expansión desordenada. Mientras las SA reclutaban por miles y celebraban actos callejeros con violencia, él buscaba que las SS se mantuvieran pequeñas, estructuradas y controladas desde el centro. En múltiples ocasiones se negó a aceptar nuevos miembros solo porque eran numerosos. Para él, lo crucial no era la cantidad, sino la calidad, y esa calidad debía medirse no solo por su apariencia externa, sino por su compromiso con los principios que él ya consideraba esenciales: obediencia, pureza étnica y silencio. En paralelo a la expansión contenida del cuerpo que dirigía, comenzó a implementar una serie de registros internos que eran inéditos en ese momento. Exigía formularios detallados, expedientes personales, seguimientos constantes y autorizaciones previas para cada actividad. El objetivo era claro: que cada individuo dentro de las SS fuera observado desde su ingreso hasta su comportamiento cotidiano. En poco tiempo, incluso los miembros más antiguos se encontraban rodeados de papeleo, normativas internas y revisiones periódicas. Su habilidad como organizador encontró apoyo en figuras que compartían sus métodos. Trabajaba estrechamente con Darre y otros activistas del ala racial, quienes defendían que el país necesitaba una nueva élite, no solo política sino también biológica. Esta idea caló profundamente en Himmler, quien comenzó a hablar de las SS como una especie de orden racial que se perpetuaría en el tiempo a través de la crianza selectiva, la vigilancia sobre las parejas y una disciplina férrea que impediría la mezcla con el resto de la sociedad. A ojos de muchos, esa visión parecía marginal, pero él la convertía en normativa dentro de su grupo, sin necesidad de aprobación externa. En esta etapa, Himmler aún no tenía un cargo formal dentro del aparato de seguridad estatal, pero sus pasos ya apuntaban en esa dirección. Estaba convencido de que la vigilancia no debía quedar en manos del ejército ni de las policías tradicionales, sino en una estructura paralela, fiel al partido y al proyecto racial. Por eso, cuando proponía nuevos nombramientos o rotaciones internas, lo hacía pensando en esa doble lógica: eficiencia burocrática y pureza ideológica. Algunos lo veían como un oficinista exagerado, pendiente de detalles sin importancia, obsesionado con el control de listas, uniformes y permisos. Sin embargo, esa minuciosidad era exactamente lo que lo diferenciaba. Mientras otros líderes del partido basaban su autoridad en la popularidad o en el uso de la violencia, Himmler construía poder desde la administración, moldeando reglas, procedimientos y rituales internos que con el tiempo le darían un control absoluto sobre quienes lo obedecían. Uno de sus objetivos constantes era reducir toda ambigüedad. Si algo no estaba por escrito, se volvía sospechoso. Si un gesto no estaba autorizado, se volvía inaceptable. Y si una duda no se resolvía desde arriba, debía ser eliminada. Bajo esa lógica, su estructura de mando se volvió más jerárquica, con intermediarios cada vez más disciplinados y registros cada vez más exhaustivos. En menos de 3 años, la organización, que había empezado como un grupo auxiliar, pasó a tener su propia lógica interna, su propio sistema de selección y una visión distinta del papel que debía ocupar en el futuro. Lo que otros lograban mediante discursos, él lo establecía desde el reglamento y la vigilancia interna. La figura de Himmler todavía no era visible para el público general, pero dentro del núcleo más estrecho del régimen empezaba a ser percibido como alguien capaz de transformar conceptos difusos en mecanismos operativos concretos. Su influencia no se construía en mítines ni en gestos teatrales, sino en el manejo interno, formularios, instrucciones escritas, procedimientos rigurosos. Bajo su dirección, las SS dejaron de ser un grupo accesorio para convertirse en una organización con carácter propio, compuesta por miembros que no solo portaban un uniforme distinto, sino que actuaban, pensaban y respondían según una lógica diseñada desde su escritorio. Su cercanía con Hitler, aunque limitada, se fortalecía gracias a esa utilidad.
Mientras otros líderes discutían entre sí o generaban conflictos, Himmler simplemente cumplía. No buscaba protagonismo, ni exigía lugares en las listas, ni ponía condiciones. Solo pedía espacio para ordenar, tiempo para registrar y permiso para seleccionar. Eso era suficiente para construir algo que, en apariencia, parecía menor, pero que ya contenía los elementos de un poder paralelo que se expandiría con rapidez. Mientras avanzaba el año 1931, Himmler ya estaba convencido de que las SS necesitaban una estructura sólida y una función distinta a la de simple unidad decorativa del partido. Empezó a diseñar una organización con normas cerradas, jerarquías estrictas y rituales pensados para reforzar el sentido de pertenencia. Quien aspirara a ingresar debía superar filtros personales, familiares y raciales, y someterse luego a una formación basada en obediencia sin condiciones. Ni siquiera bastaba con ser un fiel nacionalsocialista si no se cumplían los requisitos biológicos o de conducta exigidos. La idea central era formar una comunidad cerrada donde el linaje y el comportamiento se evaluaran bajo una misma lógica. No se trataba solo de simpatizar con el movimiento ni de cumplir órdenes, sino de pertenecer a una nueva casta pensada para influir en el futuro del país. Por eso, la organización interna empezó a dividirse en unidades específicas. Unas controlaban la disciplina interna, otras recopilaban datos sobre enemigos del régimen y otras se encargaban de vigilar a los propios miembros. Aunque la estructura seguía siendo pequeña, Himmler ejercía un control absoluto. Leía informes, decidía promociones, validaba ingresos y ordenaba expulsiones. Cada expediente pasaba por su despacho. Su afán de control se traducía en registros meticulosos sobre la vida, comportamiento y entorno familiar de cada miembro. Todo formaba parte de un archivo central, al que solo él tenía acceso completo. Fue también en esa época cuando empezó a impulsar una idea que luego sería clave: la formación de una élite racial que sustituyera a las antiguas clases dominantes. Para ello, impuso normas sobre matrimonios, antecedentes familiares, conducta privada y vínculos personales. Su criterio era claro: toda desviación debía detectarse, registrarse y corregirse. Con el tiempo, los rituales se multiplicaron. El juramento a Hitler se convirtió en condición innegociable de entrada. Se fijaron fechas simbólicas, normas de saludo, fórmulas de trato y códigos de vestimenta. Himmler exigía que se respetaran al pie de la letra y cualquier falta se castigaba con sanciones o separación inmediata. En paralelo, impulsaba un proceso de profesionalización. Aunque las SS aún no eran una fuerza militar de gran escala, introdujo entrenamientos físicos y normas estrictas de disciplina. Para él, era imprescindible que cada integrante comprendiera el papel histórico que se les había asignado, más allá del entusiasmo o la obediencia. También empezó a consolidar alianzas dentro del partido. Aunque carecía del carisma de otros dirigentes, su estilo reservado y su capacidad para construir redes eficientes lo hicieron valioso. Sabía ocupar los espacios que dejaban las disputas internas y su método funcionaba sobre todo en zonas donde otros líderes fracasaban en imponer orden. Fue en Baviera donde su control se afianzó con más rapidez. Allí aplicó su modelo de reclutamiento con rigurosidad, organizó actos con disciplina y logró reconocimiento incluso entre adversarios. Su combinación de orden, mística y eficacia lo destacó dentro del movimiento. Hitler lo notó y le dio margen para replicar ese sistema en otras regiones. Desde entonces, Himmler comenzó a actuar como si las SS ya fueran una institución estatal, aunque todavía seguían bajo el control formal del partido. Ordenaba que los informes llegaran puntuales, que las reglas se aplicaran de forma uniforme y que toda ausencia injustificada fuera sancionada con la expulsión. No era solo una forma de imponer autoridad, sino una estrategia para construir un cuerpo homogéneo que pudiera operar en todo el país con la misma lógica. En 1933, cuando Hitler asumió el poder, las SS ya habían duplicado su número. Aunque eran más pequeñas que las SA, su estructura interna, su lealtad sin fisuras y su sistema de selección estricta les daban una identidad distinta. No eran visibles, pero sí cohesionadas, y eso fue lo que Himmler ofreció: una fuerza disciplinada, sin ambiciones individuales ni liderazgos alternos. Ese mismo año logró tomar el control de la policía política de Baviera. Aunque seguía siendo formalmente parte del Estado, su funcionamiento empezó a coordinarse desde las oficinas de las SS,
Himmler aplicó allí sus métodos: vigilancia constante, elaboración de listas, seguimiento de movimientos y elaboración de informes semanales. Fue su primer ensayo real de control total. Desde ese momento, su papel dejó de ser organizativo. Había construido una red capaz de vigilar a enemigos, miembros del partido e incluso a la ciudadanía. Esa lógica de observación continua se convirtió en el modelo operativo que luego se extendería al resto del país. Ya no era solo un funcionario eficaz, era el jefe de una fuerza que comenzaba a operar con independencia total. Aunque respondía formalmente ante Hitler, ninguna de sus decisiones pasaba por revisión. Su autoridad era plena y sus normas se imponían en cada rincón donde actuaban las SS. Lo que comenzó como una unidad pequeña de escoltas, ahora era la columna vertebral de una policía interna en expansión. Ese cambio no fue inmediato, pero Himmler ya lo visualizaba. Hablaba de fundar escuelas especiales para formar líderes, de establecer criterios de reproducción para conservar la pureza del grupo, y de transformar a las SS en una entidad que fuera más allá del partido mismo. Su proyecto no era momentáneo, buscaba influir en el rumbo histórico del país a largo plazo. A finales de ese año, su figura ya era conocida entre los círculos del poder, no por discursos ni por apariciones públicas, sino por su eficacia silenciosa, por la creación de estructuras rígidas, por imponer normas sin dejar huella aparente. En esa forma calculada de operar se encontraba el origen de su ascenso. Himmler construye un imperio, el Estado dentro del Estado. Mientras el calendario avanzaba hacia el verano de 1934, Himmler ya no era simplemente un organizador eficaz ni un jefe disciplinado de un grupo de escoltas, sino una figura que comenzaba a ocupar espacios cada vez más amplios dentro de la maquinaria del régimen. La consolidación de su influencia se volvió evidente durante los días previos a la llamada Noche de los Cuchillos Largos. A través de canales discretos, Himmler y Heydrich transmitieron informes a Hitler donde señalaban que Ernst Röhm, líder de la CSA, conspiraba para absorber a las SS bajo su control. Aunque esas acusaciones no estaban respaldadas por pruebas directas, fueron presentadas como una amenaza grave que exigía una respuesta inmediata. Fue entonces cuando se ejecutó la purga. La noche del 30 de junio de 1934 marcó el punto de quiebre. Las SS participaron en la detención y ejecución de decenas de líderes de las SA, sellando su lealtad directa a Hitler y eliminando a sus rivales internos. Al día siguiente, Himmler ya no tenía obstáculos jerárquicos dentro del aparato de seguridad del partido. Con la eliminación de Röhm y otros jefes indeseados, las SS pasaron a tener una autonomía operativa inédita. Hitler recompensó a Himmler por su rol otorgándole un mayor margen de acción. Fue en ese contexto donde se consolidó el acceso de las SS a la policía del Estado. En primer lugar, Himmler fue nombrado jefe de la policía de Baviera. Más adelante, ese poder se extendió al resto de Alemania. La Gestapo, que hasta entonces respondía a las estructuras regionales, quedó unificada bajo la autoridad de las SS, lo mismo que la policía criminal. Se diseñó una arquitectura institucional donde todo el aparato de vigilancia, represión y control recaía, de hecho, en manos de Himmler, aunque formalmente estuviera adscrito a organismos estatales. A través de su brazo derecho, Reinhard Heydrich, se organizaron redes de vigilancia que abarcaban desde informantes locales hasta unidades móviles de represión. Todo se archivaba, se cruzaban datos, se elaboraban listas y se planificaban arrestos con precisión quirúrgica. En paralelo, Himmler fue modificando la naturaleza de los campos de concentración. Lo que inicialmente habían sido espacios de detención improvisados pasaron a funcionar como instituciones de reeducación y castigo ideológico. Se eliminaron los elementos más arbitrarios y se impusieron normas internas, jerarquías, mecanismos de control y supervisión. Himmler no buscaba solo castigar a los enemigos del régimen, sino someterlos a un proceso de transformación. La obediencia no era solo exigida, sino construida a través de golpes, vigilancia y degradación continua. Quienes sobrevivían salían con la voluntad quebrada o convertidos en piezas útiles para el sistema. Los campos fueron ampliándose y profesionalizándose. Dachau se convirtió en el modelo, tanto en su funcionamiento como en su estructura. Se reclutaban guardias de entre los miembros más comprometidos de las SS, se establecían turnos, reglas de disciplina interna y se prohibía toda improvisación.
Cada decisión tenía que ser registrada, cada castigo justificado. Ese modelo de control también se extendió al sistema penitenciario común. Himmler presionó para reformar las cárceles, introducir criterios políticos en la selección del personal y aplicar medidas preventivas contra quienes consideraba potencialmente peligrosos, incluso si no habían cometido delitos. La lógica era clara: más que castigar lo ya hecho, se trataba de anticipar cualquier forma de desviación. Esta idea de la prevención por seguridad del pueblo fue una de las piedras angulares del nuevo enfoque. Se crearon bases legales ambiguas que permitían encarcelar a individuos sin juicio formal bajo el argumento de que su conducta futura representaba un riesgo. En la práctica, esto convirtió a la policía en juez y parte y disolvió la separación entre derecho penal y vigilancia política. La ley dejaba de ser un límite, pasaba a ser un instrumento maleable en manos del aparato represivo. Himmler supervisaba directamente la aplicación de estas nuevas directrices y exigía reportes constantes. Al mismo tiempo, se impulsó un culto de la obediencia absoluta. Se establecieron manuales de comportamiento para los miembros de las SS, códigos de lealtad, juramentos personales a Hitler y protocolos para la vida privada. No solo importaba lo que se hiciera en funciones oficiales, sino también cómo se vivía, con quién se compartía el hogar, qué se leía, a qué se dedicaba el tiempo libre. Se fomentaba la vigilancia mutua. Cada miembro debía observar a sus compañeros, informar de cualquier desviación, por mínima que fuera. El ideal no era simplemente el del soldado obediente, sino el del funcionario moralmente impecable, dispuesto a darlo todo por el Führer. Esta lógica penetró en todos los niveles. Las promociones se decidían no solo por el mérito operativo, sino por la pureza ideológica. Los antecedentes familiares, las relaciones personales, el nivel de compromiso con el ideal racial, todo era evaluado. Himmler, rodeado de cuadros técnicos y burócratas fanáticos, leía cada expediente antes de autorizar un ascenso o un ingreso. El registro sistemático se convirtió en un componente central del engranaje. Se reunían carpetas exhaustivas, se clasificaban perfiles individuales, se archivaban huellas, imágenes, reportes de comportamiento y evaluaciones mentales. Nada escapaba al control documental. Esa fijación por tenerlo todo por escrito servía como base neutral para justificar cualquier decisión. Si alguien debía ser removido o sancionado, bastaba con presentar su expediente. Esa apariencia de rigor técnico en cada medida disciplinaria fue uno de los pilares sobre los que Himmler articuló su aparato de control. Durante esos años, Himmler se propuso no solo centralizar el control policial, sino integrar todas las funciones de represión, adoctrinamiento y vigilancia bajo una sola jerarquía. Para lograrlo, empezó a fusionar unidades que antes actuaban por separado. La policía de seguridad y la policía criminal fueron agrupadas en una oficina central, mientras que las estructuras regionales quedaron subordinadas a directivas uniformes. Se eliminó la autonomía local, se introdujeron directores con formación ideológica y se instalaron delegados de las SS en cada administración. No bastaba con arrestar o vigilar. El objetivo era implantar una lógica única en todo el territorio. Los informes enviados a Himmler eran revisados uno a uno, corregidos cuando se apartaban de la línea y utilizados para decidir traslados, castigos o ascensos. Así fue como se construyó un sistema en que cada nivel reportaba al siguiente, sin vacíos de autoridad ni margen para la disidencia. La expansión del aparato policial no fue una simple acumulación de funciones, sino una reestructuración orientada a borrar la distinción entre partido y Estado. Himmler consideraba que la seguridad del régimen no podía depender de leyes formales, sino de una vigilancia proactiva basada en criterios políticos. Por eso impulsó la creación de unidades que actuaran sin restricciones legales, como los grupos encargados de investigar opiniones contrarias al régimen, registrar actividades culturales, intervenir correspondencia o infiltrar asociaciones civiles. Cada acción era legalizada a posteriori, mediante decretos vagos que otorgaban autoridad especial a quienes actuaban en nombre del pueblo alemán. De esa manera, la excepción se volvió norma. Lo que en otros regímenes habría sido considerado abuso era ahora promovido como deber. En los discursos internos, Himmler insistía en que la conciencia era más importante que el reglamento. En paralelo, se desarrolló una narrativa ideológica que justificaba esta estructura de poder total. Las SS no eran vistas como simples cuerpos armados,
sino como una orden destinada a preservar la pureza del pueblo. Esa noción de misión histórica se reforzaba con cursos de formación, ceremonias, rituales y lecturas obligatorias. Se seleccionaban textos que hablaban de lucha biológica, herencia racial y obediencia sagrada. Himmler se presentaba como guía moral, no como jefe administrativo. Se rodeaba de símbolos, uniformes estrictos, emblemas y juramentos, todo con la intención de dar a las SS una identidad propia, superior incluso a la del partido. Esa misma lógica de fe aplicada a las estructuras de control se trasladaba a los campos, donde los informes internos debían reflejar resultados concretos. Himmler exigía saber cuántos reclusos habían modificado su conducta, cuántos eran considerados elementos aprovechables, cuántos intentos de sabotaje se habían prevenido y cuál era el rendimiento físico de cada grupo. Esta mentalidad de productividad orientada al castigo convertía cada cuerpo en una pieza funcional. Servía si obedecía, si rendía, si podía ser domesticado. Incluso se los clasificaba por habilidades, antecedentes y nivel de reintegración posible. El campo ya no era un espacio improvisado, sino un mecanismo pulido, diseñado para transformar o aniquilar. Esa misma lógica se aplicaba a la vida interna del aparato SS. Los matrimonios eran evaluados, las parejas aprobadas por comités de selección, los hijos registrados como parte de un proyecto eugenésico. Se esperaba que los miembros reprodujeran la raza ideal, educaran a sus hijos con valores de pureza y evitaran cualquier desviación personal. El cuerpo SS no era simplemente una estructura de mando, era una comunidad ideológica completa, con sus propias normas, sanciones internas y escalas de pureza. Himmler se reservaba el derecho de intervenir en cualquier asunto personal de sus subordinados. Leía informes sobre relaciones íntimas, revisaba fichas médicas, sugería tratamientos e incluso prohibía ciertos vínculos familiares si consideraba que eran inapropiados. Todo estaba sometido a evaluación política. El concepto de limpieza interna no solo se aplicaba a los enemigos externos. Dentro del propio aparato se desarrollaban purgas constantes. Cualquier señal de duda, cualquier expresión de debilidad, cualquier contacto con entornos no alineados podía ser motivo de investigación. Los oficiales eran evaluados periódicamente, sometidos a exámenes de lealtad y expuestos a auditorías personales. Los ascensos se decidían no solo por antigüedad o eficiencia, sino por reputación moral dentro del cuerpo. Así se generó una estructura donde cada individuo debía mostrarse más leal, más comprometido y más vigilante que el anterior. No había espacio para la neutralidad, se exigía iniciativa ideológica. Esta lógica de competencia por la obediencia fue uno de los pilares que sostuvo el modelo. Con ese aparato en funcionamiento, Himmler había logrado lo que pocos antes que él: fusionar partido, Estado y cuerpo ideológico en una estructura operativa única. Controlaba la policía, los campos, los tribunales internos, la formación ideológica, la política racial y la vida privada de miles de individuos. Nadie más en el régimen poseía un poder tan extendido y al mismo tiempo tan invisiblemente articulado. Hitler confiaba en él no por carisma ni capacidad militar, sino por su método. Himmler no improvisaba, no discutía, no exponía sus planes públicamente. Simplemente los ejecutaba y los perfeccionaba día tras día. Así se consolidó su papel como arquitecto del sistema represivo y como figura central de un modelo de dominación que no necesitaba aplausos para sostenerse, solo vigilancia, archivos y obediencia. El ingeniero del exterminio, guerra y solución final. La oficina de reasentamiento que él dirigía tenía estructuras paralelas al Estado, con agentes encargados de cada fase: identificación, selección, transporte, ubicación y vigilancia. No se trataba de integración, sino de sustitución. En sus instrucciones internas, insistía en que no bastaba con mover personas, había que transformar el entorno hasta eliminar cualquier rastro de la cultura anterior. En ese contexto, los judíos eran considerados por Himmler como una amenaza permanente que debía ser contenida y aislada. Supervisó personalmente los informes sobre Lodz, Varsovia y otros centros urbanos. Ordenó cerrar barrios, levantar muros, limitar el acceso al agua y a los alimentos, y controlar cada movimiento de quienes quedaban dentro. Lo hacía con un lenguaje administrativo, pidiendo estadísticas, mapas, croquis y calendarios de cierre. Su preocupación no era humanitaria, sino logística y sanitaria.
Los guetos debían funcionar como depósitos de población a la espera de decisiones mayores. A medida que el frente oriental se expandía, Himmler envió unidades especiales, los Einsatzgruppen, detrás de las tropas. Estos grupos no actuaban de forma autónoma, recibían órdenes precisas y reportaban cada ejecución. Su función era identificar, aislar y eliminar a quienes representaban, según su criterio, un peligro racial e ideológico. Himmler recibía informes detallados con cifras, nombres y lugares. Aprobaba sus métodos, validaba sus resultados y nunca objetó el número creciente de víctimas. En sus discursos internos, felicitaba la eficacia y el espíritu de sacrificio de esos comandos. Cuando se decidió intensificar las matanzas, las órdenes no fueron dadas por improvisación, sino con planeación y estructura. Himmler autorizó el uso de camiones de gas, adaptaciones de instalaciones y creación de fosas comunes. Visitó personalmente algunas zonas, no para frenar los crímenes, sino para confirmar su cumplimiento. En sus anotaciones se refería a estos actos como operaciones especiales, y su preocupación principal era evitar filtraciones que pudieran afectar la moral o la imagen exterior del régimen. El paso siguiente fue organizar un sistema más industrializado. Himmler aprobó los planes para crear centros permanentes donde las ejecuciones fueran reemplazadas por métodos más rápidos y sistemáticos. La elección de lugares como Auschwitz no fue azarosa. Se trataba de sitios estratégicos con acceso ferroviario, aislamiento geográfico y posibilidad de expansión. Dio instrucciones para que las SS se encargaran de su gestión directa, sin interferencia militar o civil. Exigía reportes diarios y evaluaba su rendimiento como si se tratara de fábricas. Durante las primeras fases, inspeccionó planos, asignó personal y revisó presupuestos. No delegó la gestión general, mantuvo a sus hombres más cercanos al frente del proyecto. Ordenó la ampliación de cámaras, la construcción de crematorios y la organización del trabajo esclavo dentro del mismo complejo. Para Himmler, los campos no eran solo lugares de eliminación, sino espacios de producción, reeducación y castigo, todo bajo un mismo modelo. Al avanzar la guerra, consolidó una red que conectaba guetos, estaciones ferroviarias, campos de tránsito y centros de exterminio. No se trataba de operaciones sueltas, sino de un circuito cerrado. Cada tren, cada lista, cada cargamento humano seguía un patrón definido. Controlaba el sistema mediante una estructura piramidal en la que cada nivel debía rendir cuentas. Reunía datos, pedía gráficos, comparaba cifras y exigía soluciones cuando el ritmo de deportaciones disminuía. En los informes internos hablaba de liquidaciones, reubicaciones o procesos especiales, pero todos sabían qué significaban esos términos. Himmler promovía el uso de ese lenguaje opaco para mantener el control sin abrir fisuras. Cuando algún oficial mostraba dudas, lo sustituía sin discusión. Valoraba la obediencia y la discreción por encima de la iniciativa. Su modelo de gestión no premiaba la innovación, sino la ejecución rigurosa de sus mandatos. En 1942, cuando quedó claro que el exterminio sería la vía definitiva, Himmler centralizó aún más las decisiones. Limitó el margen de acción de los gobernadores civiles en los territorios ocupados, subordinó los recursos a las SS y reforzó la red de transporte para asegurar que los trenes circularan con la regularidad prevista. Ante problemas logísticos, ordenaba nuevas construcciones o redistribución de recursos. No admitía retrasos. Los campos de exterminio fueron también escenario de sus ideas sobre el trabajo forzado. Creó divisiones encargadas de emplear a los prisioneros hasta el límite de sus fuerzas. Supervisó contratos con empresas, fijó ritmos de producción y dictó castigos ejemplares para quienes no cumplían. No diferenciaba entre utilidad económica y objetivo ideológico. Ambos debían cumplirse al mismo tiempo. En su modelo, el valor de un detenido se medía exclusivamente por su capacidad inmediata de producir, sin previsión de permanencia ni opción de subsistencia prolongada. En sus visitas puntuales a los campos, Himmler evitaba cualquier exposición pública, pero exigía demostraciones precisas del funcionamiento general. No quería informes vagos ni escenas improvisadas, ordenaba a los comandantes que presentaran datos concretos, cifras de rotación, protocolos disciplinarios, evolución del trabajo esclavo y niveles de eficiencia. Solo le interesaban resultados operativos, no historias individuales.
Insistía en la limpieza visual, la puntualidad en los reportes y la aplicación inmediata de sanciones cuando se detectaban fallos logísticos o desviaciones del reglamento. Cada aspecto debía cumplir con el modelo que él mismo había dictado desde sus oficinas. En sus discursos frente a oficiales de las SS, justificaba la tarea como una misión histórica que exigía frialdad emocional, destacando que el valor del subordinado no estaba en la compasión, sino en la capacidad de cumplir órdenes sin vacilar. Esa narrativa se convirtió en parte del entrenamiento doctrinal. Himmler supervisó la redacción de manuales internos que establecían protocolos para las ejecuciones, el uso del Zyklon B, la selección en las rampas y el control de los cadáveres. Todo debía realizarse con eficiencia y sin generar problemas secundarios. En los informes sobre la ocupación de Ucrania y Bielorrusia, Himmler pedía estadísticas detalladas de los judíos eliminados, la organización de los campos auxiliares y el avance de la colonización. Su visión no se limitaba a la eliminación de una población, contemplaba la transformación completa del territorio, apoyaba la creación de aldeas modelo donde se instalaran familias alemanas bajo supervisión SS, repartía tierras, asignaba recursos y enviaba inspectores para garantizar la correcta aplicación del plan. Con el paso del tiempo, la acumulación de prisioneros en los campos exigió una reorganización. Himmler ordenó ampliar instalaciones, construir nuevos crematorios y acelerar procesos. Introdujo turnos dobles de incineración, mecanización de tareas y reaprovechamiento de materiales. Reforzó la jerarquía interna del campo para evitar desórdenes. Los capos eran seleccionados con criterios de utilidad, lealtad y eficacia. Se trataba de mantener el control absoluto sin distraer recursos militares. En Auschwitz, Himmler mantuvo comunicación directa con Höss y los técnicos encargados del diseño de las instalaciones. Autorizó presupuestos, aprobó esquemas y vigiló el avance de las obras. No permitía demoras. Cualquier obstáculo debía resolverse sin afectar el ritmo general. La línea ferroviaria interna, los accesos a las cámaras y la disposición de los barracones seguían esquemas que él aprobaba personalmente. Reclamaba informes fotográficos, planos y simulaciones de flujo humano para maximizar la eficiencia. La selección en las rampas fue institucionalizada bajo sus órdenes. Los trenes eran evaluados al llegar y de forma inmediata los deportados eran separados según criterios de edad, salud o habilidad física. Los que no eran útiles eran enviados directamente a las cámaras. Himmler no necesitaba presenciarlo, le bastaban los datos. Estableció estándares sobre cuánto debía durar la operación, cuántos hombres se requerían por turno, cuánta ropa se recuperaba y cómo se reutilizaban los objetos personales. El saqueo también formaba parte del sistema. Himmler coordinó con el Ministerio de Finanzas y con instituciones del Reich el procesamiento del oro dental, las joyas, las divisas extranjeras y los bienes personales de las víctimas. Se organizaron bodegas, listas de inventario y sistemas de distribución. Nada debía perderse. Asignó oficiales para supervisar el transporte de estos bienes hacia Berlín, y cada lote debía ir acompañado de documentación verificable. En paralelo, se multiplicaban los campos en otros puntos: Sobibor, Belzec, Treblinka, Majdanek. Cada uno seguía una lógica común, pero con particularidades adaptadas al terreno. Himmler validaba las decisiones sobre ubicación, materiales, personal y métodos. Ordenó rotaciones para evitar fatiga psicológica en los ejecutores e instauró ceremonias de reconocimiento para mantener la moral alta. El exterminio no era improvisado, era gestionado como política de Estado bajo su mando directo. En su inspección de 1943 a Sobibor y a otros campos operativos, Himmler no buscaba cambiar nada, solo comprobar que todo se ejecutaba según lo previsto. Revisó el estado de las estaciones de llegada, la disposición de los barracones y el ritmo del proceso de selección, exigiendo que no hubiera interrupciones ni demoras por razones técnicas. Dio órdenes para reforzar las zonas donde detectó fallos menores y solicitó que los métodos más rápidos se aplicaran en otros centros similares. Las condiciones del terreno, los brotes de enfermedades o el exceso de detenidos no eran motivos válidos para frenar el funcionamiento. Todo debía seguir adelante sin desvíos. En los meses siguientes, redobló esfuerzos para mantener el sistema en funcionamiento, pese a las dificultades de transporte, sabotajes y ataques partisanos.
Ordenó la reparación de vías férreas, el uso de trenes alternativos y la distribución más ágil de recursos. Estableció conexiones entre campos para redistribuir carga humana según la capacidad de ejecución. No toleraba retrasos. Los responsables eran presionados para mantener el flujo de exterminio. Simultáneamente, impulsó la expansión de empresas vinculadas al trabajo esclavo. Asignó terrenos, reorganizó las funciones de campos anexos y coordinó con fábricas del Reich el suministro de mano de obra. Los contratos incluían cláusulas sobre desgaste humano, tiempos de reposición y responsabilidad en caso de fallecimiento. Las SS no eran simples proveedores de trabajadores, exigían contraprestaciones, pagos, infraestructura y subordinación a sus normas. En los territorios ocupados, Himmler ordenó la ejecución de comunidades enteras bajo el pretexto de colaboracionismo, sabotaje o medidas preventivas. Las masacres de pueblos completos eran justificadas como actos de limpieza para asegurar el control. Los informes hablaban de hombres, mujeres y niños eliminados en un solo día. Se usaban ametralladoras, lanzallamas o simplemente se incendiaban casas. Himmler pedía que estos actos fueran registrados pero no divulgados, para evitar reacciones internas. El sistema que había construido no era estático. Adaptaba métodos, introducía innovaciones y respondía con firmeza ante cualquier resistencia. Mantuvo su red de vigilancia sobre los oficiales para evitar desviaciones. Cuando uno de ellos mostraba signos de duda, era sustituido o trasladado. No bastaba con obedecer, había que demostrar adhesión total a la lógica impuesta desde su oficina. El traidor del Führer, ambiciones finales y negociaciones secretas. Durante los meses posteriores al intento de asesinato contra Hitler, en julio de 1944, Himmler intentó posicionarse como la figura capaz de mantener la cohesión del régimen, mientras otros caían en desgracia. Sin embargo, su maniobra fue vista con desconfianza incluso dentro de los círculos del poder, pues su reacción ambigua frente al atentado levantó sospechas, y aunque desempeñó un papel en la investigación posterior y en la represión de los implicados, su cercanía con algunos sectores militares terminó debilitando su imagen de lealtad incondicional, algo que en el entorno del Führer no se perdonaba fácilmente, y fue en ese momento cuando Martin Bormann intensificó su influencia en el entorno inmediato de Hitler, desplazando cada vez más a Himmler de las decisiones clave y aislándolo gradualmente de los canales políticos reales donde antes había reinado con autoridad. Para mantener su relevancia, Himmler optó por asumir nuevas funciones relacionadas con el frente interior y la movilización total, lo que incluyó la dirección de la milicia popular conocida como Volkssturm y una participación más visible en los asuntos del Ministerio del Interior, aunque sus competencias empezaron a chocar con otras estructuras estatales y militares que no respondían directamente a su autoridad, lo que lo obligaba a justificar constantemente su utilidad ante Hitler, mientras en paralelo intentaba mostrarse como la única figura con visión organizativa en medio del caos que se intensificaba en todos los frentes, sobre todo cuando la ofensiva soviética comenzó a avanzar de forma irreversible hacia el corazón del Reich, lo que incrementó su urgencia por intervenir en todos los niveles de decisión, aunque sin lograr consolidar una nueva posición dominante. Su figura pública, antes presentada como la encarnación del orden y la disciplina, fue perdiendo impacto ante los ojos de una población que ya no creía en promesas, y aunque mantenía su red de influencia dentro de la SS, su voz empezó a ser ignorada en decisiones militares estratégicas, lo que marcó el inicio de un declive acelerado, y en ese contexto, Himmler comenzó a explorar canales discretos para establecer contacto con los enemigos del Reich, autorizando iniciativas indirectas a través de emisarios de confianza, algunos de los cuales mantenían vínculos con la inteligencia sueca o con ciertos representantes neutrales, en un intento de abrir posibles vías de negociación que le permitieran salvar su legado político o incluso asumir un rol en un eventual gobierno de transición, lo cual contradecía de forma frontal la doctrina de resistencia total que el régimen seguía proclamando. En la primavera de 1945, cuando las tropas aliadas ya se encontraban dentro del territorio alemán y el colapso era evidente, Himmler reforzó sus contactos a través de intermediarios como el conde Bernadotte, vicepresidente de la Cruz Roja sueca, a quien autorizó a transmitir mensajes dirigidos a los gobiernos occidentales,
en los cuales sugería su disponibilidad para facilitar una rendición parcial o incluso colaborar en la reconstrucción de Europa bajo un nuevo equilibrio político, sin el ideario nacionalsocialista, pero con el objetivo de frenar el avance del comunismo, propuesta que no solo fue rechazada de plano por los aliados, sino que también terminó llegando a oídos de Hitler a través de su entorno más cercano, lo que precipitó la ruptura definitiva entre ambos, sellada por la orden tajante que lo despojaba de todos sus cargos y lo convertía de facto en un traidor al servicio de intereses ajenos a la causa que había jurado defender. Luego de ser apartado, Himmler intentó actuar por cuenta propia como si aún contara con autoridad, y comenzó a mover piezas dentro de la estructura de las SS para proteger su posición personal, aunque los canales de poder reales ya no respondían a sus órdenes y sus interlocutores evitaban asociarse con él, sabiendo que su vínculo con Hitler se había quebrado definitivamente, y mientras algunos de sus subordinados seguían operando por costumbre o por temor a las represalias, su aislamiento político era evidente, tanto en la sede central de las SS como en los círculos que antes habían girado en torno a su figura, lo que lo obligaba a tomar decisiones improvisadas sin respaldo real, como si intentara conservar la ilusión de control, mientras el colapso del régimen se aceleraba en todos los frentes. Al conocerse su traición, Hitler ordenó su inmediata destitución, retirándole todos los títulos y prohibiendo cualquier contacto con él por parte de las unidades del ejército y de las SS, lo que lo dejó completamente excluido del sistema que había controlado durante años, y aunque siguió desplazándose durante los días siguientes, quienes antes lo obedecían ya no respondían a sus mensajes ni querían vincularse con sus movimientos. Y mientras los documentos sobre su destitución circulaban entre las últimas unidades del Reich, sus intentos de retomar contacto con los mandos intermedios fueron ignorados o respondidos con evasivas, lo que lo llevó a limitar sus desplazamientos y esconderse en casas rurales o instalaciones menores, donde todavía quedaban subordinados que no habían sido informados oficialmente de su caída. Suicidio y silencio final. Cuando Berlín se reducía a un esqueleto humeante y los restos del régimen se dispersaban por Alemania, Heinrich Himmler abandonó su puesto y se mezcló entre los escombros, sin el poder que había acumulado durante más de una década. Se disfrazó de soldado raso, cubrió su rostro con gafas redondas y documentos falsificados que lo identificaban como sargento Heinrich Hitzinger, con una venda improvisada sobre una herida y sin insignias que delataran su antiguo rango. No estaba solo. Lo acompañaban Grothmann y Macher, también disfrazados y con el mismo temor a ser capturados. Atravesaron campos y pueblos, esquivando controles y buscando un lugar seguro bajo la ocupación aliada, con la incertidumbre de negociar, desaparecer o simplemente sobrevivir. Durante varios días avanzaron por caminos rurales entre refugiados, prisioneros liberados y restos dispersos del ejército, evitando ciudades y durmiendo en establos o ruinas, fingiendo ser quienes no eran. Sus documentos eran cuestionables y su conducta despertaba sospechas. El 21 de mayo, cerca de Bremerborde, una patrulla del 8º Ejército Británico los detuvo para inspeccionar a posibles oficiales de alto rango. A simple vista no levantaban sospechas, pero la evasiva actitud del grupo, la negativa a dejarse revisar los papeles y su nerviosismo ante el interrogatorio inicial provocaron su retención. Fueron trasladados a un centro de detención temporal en Westertimke, donde los británicos iniciaron un chequeo más riguroso. Durante el registro corporal, hallaron un pequeño frasco envuelto en tela entre las ropas de Himmler, que no fue inspeccionado en su boca. Esa misma noche fue trasladado junto a sus acompañantes a Lüneburg para un interrogatorio más profundo por agentes del contraespionaje británico. Durante la revisión médica rutinaria previa al interrogatorio, Himmler se identificó de golpe con su verdadero nombre, desconcertando a los oficiales. Sin tiempo para verificarlo y con movimientos precisos, rompió con los dientes la cápsula oculta entre sus muelas y la ingirió sin vacilar. La escena fue inmediata y violenta. Se desplomó en el suelo con convulsiones, espuma en la boca, los músculos tensos y los ojos fuera de órbita. Los británicos intentaron desesperadamente revivirlo, aplicando maniobras torpes de primeros auxilios, sin saber exactamente qué sustancia había ingerido. Himmler, el hombre que había controlado un aparato de muerte industrial, se asfixiaba en el suelo de una barraca bajo la custodia de sus enemigos,
Murió allí mismo, bajo la mirada perpleja de los oficiales británicos, sin revelar secretos, sin confesar crímenes, sin permitir que nadie le arrancara ni una palabra. El cuerpo inerte fue examinado por médicos militares y su identidad confirmada mediante rasgos físicos inequívocos y efectos personales encontrados entre sus ropas. La noticia fue recibida con una mezcla de incredulidad y alivio entre los altos mandos aliados. No habría juicio, no habría interrogatorio. El arquitecto del sistema de exterminio había escapado de su propio juicio como había escapado durante años del peso de las leyes internacionales. Murió como había vivido, manejando cada paso, controlando incluso su final. Los británicos se enfrentaron entonces a una decisión incómoda. ¿Qué hacer con el cuerpo de un criminal que el mundo entero deseaba ver sentado ante un tribunal? La opción de mostrar públicamente el cadáver fue descartada. Se adoptó una estrategia de desaparición definitiva. El cuerpo fue eliminado sin ceremonia, sin cruz, sin nombre. Solo un puñado de oficiales británicos conoció el paradero final y no dejaron rastro. El hecho fue registrado de manera escueta y nunca se incluyó en ningún parte oficial. El lugar exacto sigue siendo un secreto enterrado con quienes lo custodiaron. Este cierre fue intencional. Himmler no tendría tumba que pudiera convertirse en objeto de culto ni en blanco de venganza. El hombre que había cultivado una imagen de líder indiscutido y había exigido lealtades absolutas, terminó su vida como fugitivo, escondido, sin derecho a sepultura conocida. Su historia no terminó con palabras ni con sentencias, sino con una desaparición planificada, diseñada para borrar su figura del espacio público. Las consecuencias de su muerte inmediata fueron profundas. El juicio de Nuremberg, que comenzaría meses después, tendría que reconstruir su implicación en los crímenes sin su testimonio. Los fiscales debieron presentar documentos, órdenes firmadas, declaraciones de otros acusados, para demostrar lo que Himmler nunca llegó a reconocer en voz alta. En los informes aliados, su muerte fue descrita con lenguaje clínico, sin adornos, como una nota más entre tantas del colapso del Tercer Reich. Pero para quienes habían sufrido bajo su maquinaria represiva, el hecho de que muriera sin enfrentar a sus víctimas ni explicar sus actos dejó una sensación de vacío que ni el castigo simbólico pudo llenar.